En todo el bestiario de Stephen King existe una categoría de entidades que va mucho más allá del villano tradicional, del monstruo arquetípico o incluso de la figura del demonio clásico. Por eso, el día de hoy cubriremos a seres que no pertenecen al mundo humano, ni siquiera a un universo reconocible. King los denomina outsiders, no porque simplemente no pertenezcan a nuestro mundo, sino porque vienen de fuera de todo, incluso nuestro universo, porque provienen de ese espacio de oscuridad perpetua que existe entre los mundos, un lugar que en la mitología de la Torre Oscura se conoce como la Oscuridad Todash. La palabra outsider aparece de forma explícita por primera vez en el relato El policía de la biblioteca, pero el concepto ya estaba presente mucho antes. En It, durante el ritual de Chod, se dice que la criatura vino de fuera, no de otro planeta ni de otra dimensión, sino de algo muy anterior y ajeno a la creación. Más adelante, en La Sangre Manda, King termina de cerrar la idea al describir a los outsiders como seres distintos pero similares entre sí, comparables a especies emparentadas, como lo serían un gato y un gato montés. Esto es importante, porque Pennywise no es un caso único, sino que es uno de muchos. De esta manera, los outsiders no funcionan como villanos con motivaciones humanas entendibles. No buscan poder ni dominación territorial, ni venganza. Su comportamiento simplemente responde a impulsos mucho más primarios y al mismo tiempo más difíciles de comprender. La mayoría de estos seres se alimentan de emociones humanas y no lo hacen de forma metafórica. El miedo, el dolor, la tristeza, la ira o incluso la alegría son para ellos una fuente de sustento real. Por eso, algunos suelen ser descritos como vampiros psíquicos. Algunos de los ejemplos más conocidos son Pennywise, de la novela It de 1986, la miniserie de 1990, las películas de 2017 y 2019 y la serie de HBO Welcome to Derry del 2025. Él, siendo el más famoso de todos, tiene la mayor cantidad de adaptaciones y ya la mayoría sabemos que se alimenta del miedo. Por otro lado está Tak, quien es un outsider introducido en la novela Desesperación de 1996 de Stephen King y retomado en su obra espejo Los Reguladores, también del 96, pero publicada bajo el seudónimo de Richard Bachman. Tak es una entidad extradimensional, atrapada originalmente en una mina abandonada en Nevada, desde donde posee animales y humanos para manifestarse en nuestro mundo. Se alimenta del dolor físico y la desesperación, y su influencia corrompe toda la realidad circundante. Desesperación tuvo una adaptación cinematográfica para la televisión en 2006, producida por ABC, donde Tak es representado de forma más literal, aunque simplificada respecto a la novela. Otro ejemplo es Ardelia Lords, quien aparece en el relato El policía de la biblioteca, incluido en la colección 4 después de medianoche de 1990. Este es un outsider que adopta la apariencia de una anciana y luego la figura de un detective para acosar y devorar psicológicamente a sus víctimas, alimentándose del terror y la culpa. En este relato, Stephen King introduce explícitamente por primera vez el término outsider para describir a este tipo de entidades. Desafortunadamente, no cuenta con ninguna adaptación audiovisual. También está Rose Mader, quien es la entidad central de la novela homónima Rose Mader de 1995. Se trata de un outsider vinculado a una pintura que funciona como su ancla, de las cuales explicaré qué son más adelante, la cual puede manifestarse con una forma arácnida y ejercer influencia directa sobre la realidad. Ella se alimenta de la violencia, el dolor y la desesperación, actuando como una fuerza vengativa. La novela no ha sido adaptada al cine o la televisión aún. Dandelo es otro de los más conocidos. Él aparece en La Torre Oscura 7 del 2004. Es un outsider que adopta la apariencia de un comediante llamado Joe Collins y se alimenta de la risa, la euforia y la alegría extrema, hasta que estas emociones se convierten en sufrimiento. Su forma física real es insectoide, similar a la forma que adoptó It al final de la película del 2019. Desafortunadamente, tampoco cuenta con adaptaciones audiovisuales, y su historia se mantiene exclusivamente en el canon de La Torre Oscura por ahora. El diosecillo verde de la agonía es una entidad que aparece en el relato homónimo y está incluido en la colección El Bazar de los Malos Sueños del año 2015. Se trata de un outsider con forma de babosa verde que se alimenta del dolor prolongado y la agonía física de sus víctimas. Posee cuerpos humanos para extender su sufrimiento y mantenerse activo, pero tampoco tiene una adaptación fuera del libro. El outsider es otro de estas entidades, que además se llama de la misma manera que su raza. Este aparece en la novela homónima del 2018 y es una entidad que puede duplicar completamente a las personas, incluyendo su ADN, y se alimenta del duelo, la tristeza y el sufrimiento emocional de los familiares de sus víctimas.
La novela fue adaptada como serie para HBO en 2020, manteniendo gran parte de su trasfondo mitológico. También está el ente de después. Este outsider aparece en la novela del mismo nombre publicada en 2021. Se trata de una entidad que se vincula a un espíritu humano y continúa actuando incluso después de la muerte, alimentándose del miedo y la desesperación. Presenta conexiones directas con el espacio Todash y con conceptos de la Torre Oscura, pero no cuenta con una adaptación audiovisual hasta la fecha. Chet Ondonsky, también conocido por el alias Shimi que adopta en La Sangre Manda, es otro ejemplo de outsiders dentro del universo de Stephen King. Esta entidad aparece en el relato homónimo incluido en la colección La Sangre Manda de 2020 y forma parte directa del arco narrativo de Holly Gibney. A diferencia de otros outsiders que actúan de forma más aislada, este ser se infiltra en la sociedad, adoptando una identidad humana falsa, utilizando los medios de comunicación como herramienta para amplificar su influencia. Su alimentación no proviene de una víctima individual, sino de las emociones generadas por grandes tragedias colectivas, el miedo social, la ansiedad, la preocupación constante y el impacto emocional que producen las noticias violentas y los desastres. De este modo, el outsider convierte el horror mediático en una fuente continua de sustento, alimentándose de la angustia compartida por miles de personas al mismo tiempo. Esta característica lo distingue de otros miembros de su especie y lo convierte en una amenaza más difusa, menos visible pero potencialmente más persistente. Hasta el momento, este outsider no cuenta con una adaptación audiovisual independiente y su historia permanece exclusivamente en el canon literario. Estos son todos los outsiders más conocidos, aunque existen más. Pero hay una cosa que la mayoría de ellos comparten, una característica esencial de su naturaleza, y es que no suelen moverse libremente por el mundo, ya que la mayoría de estos están atados a un lugar, a un objeto o a un huésped. Por ejemplo, Derry es el de Pennywise, la mina de desesperación es la de Tuck, o la cueva es el ancla del outsider. Por esto, cuando se manifiestan fuera de estos espacios, lo hacen de manera limitada, incompleta o a través de posesiones. Y aquí aparece otro de los rasgos que estos seres comparten, que es la forma. No la original, sino la capacidad para cambiarla. Y es que los outsiders, en la mayoría de los casos, son cambiaformas, e incluso sus formas verdaderas tienen similitudes entre ellos. Algunos son arañas, en otros seres son insectoides, e incluso larvas o babosas, pero todas ellas siguen siendo interpretaciones que el cerebro humano genera al ser presenciadas. Esto es así, porque detrás de eso existe algo más profundo, algo que la mente humana no puede procesar sin romperse. En It, esas manifestaciones extremas se presentan como los fuegos fatuos o deadlights, pero son de color naranja, que al verlas provoca locura, catatonia o directamente la muerte. En Tuck son luces de color rojo, y la más extraña son las del outsider, que se describen como de color negro o una especie de oscuridad viva. Con esto en mente, se vuelve claro que Pennywise no es el monstruo de Stephen King, sino uno de muchos otros horrores que habitan en la oscuridad fuera del espacio y el tiempo. Y para entenderlos de verdad, primero hay que comprender a los outsiders como especie, como concepto y como amenaza cósmica. Para esto, primero hay que romper la idea común de que son extraterrestres en el sentido clásico. No, ellos no son ni aliens, ni demonios, ni simples monstruos sobrenaturales. Los outsiders son entidades extradimensionales, criaturas que existen fuera del universo humano, en una región liminal conocida de distintas formas a lo largo de la obra de King, como el espacio Todash, el macroverso o la oscuridad entre mundos. Son seres que perciben las dimensiones del espacio y el tiempo de manera diferente, algo que Pennywise deja entender en el último episodio de la primera temporada de Welcome to Derry. Stephen King también lo deja claro cuando relata el enfrentamiento mental entre Bill Denbrough e It en la novela, cuando la conciencia humana accede brevemente al macroverso. Además, todos los outsiders comparten una condición esencial, y es que no pueden existir de manera plena en nuestro mundo. Su verdadera forma pertenece al macroverso. Lo que vemos de ellos en la Tierra no es su forma real, sino manifestaciones físicas imperfectas o avatares anclados a nuestro plano, a través de grietas en la realidad. Estas grietas, conocidas en la mitología de la Torre Oscura como Tinis, aparecen en lugares donde el tejido del mundo ha sido debilitado por la muerte, el dolor, la violencia o eventos catastróficos. Por eso los outsiders siempre están ligados a espacios en concreto, objetos específicos o incluso personas, y generalmente no eligen esos escenarios, sino que son puntos donde la realidad ha sido erosionada y les permite proyectarse parcialmente. Sin embargo, en el caso de It el funcionamiento es ligeramente distinto. Su ancla no es el pueblo de Derry en sí, sino el punto exacto donde cayó hace millones de años y donde su forma física permanece enterrada bajo tierra.
Derry se construyó alrededor de ese lugar, convirtiéndose con el tiempo en su territorio de caza, donde su influencia es plena y se convirtieron en una comunidad psíquicamente contaminada por su presencia, aunque la entidad pierde fuerza mientras más se aleja. Básicamente se queda sin señal. A pesar de esto, It sí puede influir de manera limitada más allá de Derry, pero no puede manifestarse plenamente ni sostener su ciclo de alimentación fuera de este. Además, y aunque el libro menciona a la casa de Naval Street como un tini, esta funciona solo como un punto de acceso que facilita sus manifestaciones, pero no sirve como su ancla. Y por si fuera poco, la nueva serie de Welcome to Derry, que es canon en las historias de las películas solamente, introduce pilares, hechos con fragmentos del meteorito, para mantener a It encerrado en Derry, pero este concepto pertenece únicamente a ese canon y no al de la novela original. Pero como mencioné antes, en otros casos, el ancla de un Outsider puede ser una mina, una casa o una cueva o incluso un cuerpo humano, y mientras esta ancla exista, la manifestación física puede operar. Cuando se destruyen o se sellan, la conexión se rompe y la entidad se ve obligada a retirarse al Todash. Por eso, aunque los Outsiders parezcan omnipotentes, siempre están limitados por aquello que los ata a nuestro mundo, y nunca pueden desprenderse por completo de su ancla. Otra característica fundamental es que no se alimentan de carne como objetivo principal, aunque puedan devorar cuerpos. Su verdadero alimento son las emociones humanas extremas, ya que estas son su energía vital, y cada Outsider tiene preferencias distintas. Pennywise se alimenta del miedo, específicamente del miedo infantil transformado en terror. Tak se alimenta del dolor y del sufrimiento físico. El diosecillo verde de la agonía consume el dolor prolongado. Dandelo se alimenta de la risa y la euforia. El Outsider de la novela homónima se nutre del duelo, la tristeza y la pérdida. Esto explica por qué muchos Outsiders provocan deliberadamente situaciones extremas antes de acabar con sus víctimas. En términos simples, ellos necesitan condimentar a la víctima antes de consumirlas. Por esto el miedo, la culpa, la desesperación o la tristeza no son efectos secundarios, sino que son el plato principal para ellos. También hay un patrón interesante en su fisiología. Aunque pueden adoptar múltiples formas, cuando se describen indicios de su forma física original, me refiero a la que los humanos pueden percibir, esta suele ser insectoide o arácnida. Y como ya sabemos, Pennywise es una araña, Ross Mader también es un ser arácnido, Ardelia Ortiz tiene rasgos de insecto, Dandelo parece un escarabajo, y el Outsider está compuesto por larvas. Otro punto en común que tienen los Outsiders es que enfrentarlos no solo es cuestión de fuerza, requiere voluntad, fe, imaginación y sobre todo resistencia mental. Y aquí es donde Pennywise empieza a diferenciarse del resto, porque aunque pertenece a esta especie, su relación con los humanos y con el miedo es mucho más íntima, mucho más prolongada y mucho más perversa. Por eso parece que aunque Pennywise técnicamente pertenece a esta misma familia de entidades, no es un Outsider común. Él ocupa una posición singular dentro de esta tipología, no solo por su poder, sino por su antigüedad, su vínculo con el macroverso y su rol narrativo dentro de toda la mitología central de King. La primera gran diferencia es el alcance territorial, ya que la mayoría de sus congéneres están atados a algo muy concreto. Pennywise, en cambio, está ligado a Derry como sistema completo, no a un punto físico. Las alcantarillas, la casa de Naval Street y el pozo no son su prisión, sino extensiones de su territorio. Además, It no necesita un huésped permanente, ni un objeto que lo contenga. Derry entero sirve para todo esto. La segunda diferencia es el tipo de alimentación, y es que todos los Outsiders se alimentan de emociones, pero Pennywise lo hace de una forma más compleja y refinada. No solo consume el miedo, lo cultiva, manipula generaciones enteras, normaliza la violencia, distorsiona la moral del pueblo y crea un ecosistema emocional que le garantiza alimento constante durante décadas. Otros Outsiders, sin embargo, funcionan como depredadores oportunistas, alimentándose cuando encuentran dolor, duelo o sufrimiento inmediato. Pennywise, en cambio, actúa más como un ganadero, ya que él planifica, cultiva el miedo y condiciona a toda una comunidad para maximizar la calidad de su alimento. También existen diferencias importantes en sus ciclos de actividad. Pennywise sigue un patrón de aproximadamente 27 años, no necesariamente por una hibernación biológica estricta, sino como una estrategia eficiente que le permite alimentarse y luego replegarse, mientras la comunidad se recupera lo suficiente como para volver a generar miedo. Otros Outsiders, en cambio, entran en letargo cuando su fuente de alimento se agota o cuando su ancla se debilita. En esos casos, el descanso no es una elección estratégica, sino una necesidad impuesta por las limitaciones de su manifestación física en nuestro mundo. Ahora bien, esta complejidad también conlleva una debilidad crucial.
Pennywise, al invertir tanto tiempo en comprender a los humanos, termina subestimándolos, se burla de ellos, los ve como presas inferiores, y esa arrogancia, común en muchos outsiders, es lo que finalmente permite que sea herido y derrotado. Su dependencia de la imaginación infantil, su necesidad de jugar con sus víctimas y su confianza excesiva en su propia inmortalidad lo vuelven vulnerable de una forma que otros outsiders más simples no son. Finalmente, está la diferencia más importante, la jerarquía. Pennywise no es el tope del mal del universo de King, tampoco es un simple depredador, es un intermediario entre fuerzas más grandes, un ejecutor del caos a escala local, subordinado indirectamente a entidades como el Rey Carmesí, pero lo suficientemente autónomo como para operar por cuenta propia durante millones de años. En resumen, Pennywise es un outsider, pero no uno más. Es la versión más desarrollada, más antigua y más peligrosa de su especie, y entender eso es clave para comprender que derrotarlo fue posible, pero también porque no fue una victoria absoluta. Y comparado con entidades superiores como los Guardianes de los Rayos, Maturin o Gan, Pennywise ocupa un escalón inferior. Es peligroso, letal y devastador a escala local, pero no controla la estructura del multiverso ni puede destruir la Torre Oscura. Es un depredador cósmico sí, pero no una fuerza creadora ni reguladora del equilibrio. Entender esto es clave para no sobreestimar ni subestimar a Pennywise. It no es un villano supremo del universo de Stephen King, pero sí es uno de los más efectivos narrativamente. Y es precisamente por eso que, aunque existan muchos outsiders, ninguno ha dejado una huella tan profunda como Pennywise. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.